Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo la hora que sintonicen el canal. Les habla el abuelo del blues. Pues bueno, quiero empezar agradeciendo a todos aquellos que se han tomado la molestia de checar los videos y sobre todo que los estén dejando su like y los que se han suscrito al canal, muchas gracias, me ayudan enormemente, ¿no? Pues bueno, esta vez estamos aquí para comentar una reseña de un álbum que para mí es de los más importantes, no solo en la carrera del cuarteto de Liverpool, sino en la historia de la música. Es un parteaguas, es un antes y después en lo que refiere sobre todo a la manera de hacer música, a la manera de crear y sobre todo en el estudio de grabación, ¿no? Dándonos como resultado esta magna obra, esta obra de arte de The Beatles, Revolver, de 1966. Estamos hablando que este 5 de agosto cumple ya 59 añotes de existencia. Una obra de arte por donde quiera que se le vea y se le escuche sobre todo. Pues bueno, un rápido análisis, bueno, un rápido contexto de lo que ocurría en aquel año, mítico 1966. Estamos hablando que The Beatles ya llevaban pues unos 3, 4 años de andar de allá para acá, de discos, de giras, sobre todo la bitlemanía, pues ya había pasado su punto más álgido, que fue los años 64-65, ¿no? Con la conquista del mercado americano y pues ya como referente directo ante esta, ante esta obra maestra, pues podemos decir que a finales de 1965 ellos editan el Rubber Soul, donde se considera ya que ellos habían evolucionado, ya no eran una especie como que de banda de adolescentes, sino que ya eran unos músicos bastante experimentados y ya con una dirección musical y letrística sobre todo más madura, ¿no? Ya eran más maduros en lo que hacían musicalmente hablando, sobre todo. Pues bueno, en lo personal yo considero a Rubber Soul su primera obra maestra, ¿no? Pero aquí ante Revolver, pues ya estamos hablando de una banda, de un grupo pues ya mucho más maduro y mucho más arriesgado en lo experimental, ¿no? En la forma de hacer su contenido, ¿no? Y pues bueno, otra cosa muy importante en el contexto histórico de este disco, que es muy importante mencionar, para 1966, a principios del año, se habían tomado un pequeño descanso, ¿no? Unas cuantas semanas, unos cuantos meses de descanso, ¿no? Ante pues, el estallido de la bitlamanía que a partir de 1964 pues no les había dado tregua, ¿no? No habían prácticamente descansado, ¿no? Pues bueno, abren el 66 con un pequeño descanso. A principios de ese año también Lennon concede una entrevista a una periodista donde pues vamos, no sé si de maneras de sin querer o de manera bastante premeditada, él pues lanza unas declaraciones que, si bien en el momento pues no hacen tanta bulla, no hacen tanto revuelo, es sino hasta 3 meses después que en Estados Unidos sobre todo se arma un revuelo bastante, pues, bastante fuerte y bastante grande para lo que es el devenir de la banda, ¿no? Estas declaraciones bastante polémicas acerca de la cristiandad y pues la religión, ¿no? Donde Lennon dice cosas como que la cristiandad desaparecerá y se disminuirá y desaparecerá, que ellos son más grandes que Jesucristo, ¿no? Y pues bueno, estas palabras, pues yo quiero pensar que pues a manera de broma, ¿no? Pero a algunas personas les pareció bastante, lo tomaron bastante literal y se arma una broncota contra ellos, donde eran acosados, donde eran incluso insultados y hasta amenazados, ¿no? Por ciertos sectores de la población.
americana, ¿no? Y de otras partes del mundo. En Inglaterra, como él dice, pues no, en la Inglaterra es real, ¿no? Él lo catalogaba así, tanta la influencia de ellos como banda hacia los jóvenes, hacia los niños y los jóvenes, que realmente lo veía como que, pues no digo mentiras, ¿no? Pero sea una mera extravagancia o haya sido una mera extravagancia de él o simplemente un pensamiento loco y en forma de broma, pues que se arma un revuelo, no tanto en Inglaterra, pero sí en Estados Unidos y otras partes del mundo, ¿no? Y pues donde él da en conferencias de prensa, pues, que cada vez se hacían más pesadas y con bastante tensión, donde él pues se disculpa, ¿no? De manera pública por sus palabras, pero pues realmente sin retractarse al 100%, ¿no? Eh, yo quiero pensar que es como dar unas pues disculpas de dientes para afuera, ¿no? Pero bueno, más allá del revuelo, de la polémica, de todo lo que suscitó, y todo esto coincide también en que pues ellos ya venían estado lidiando con el problema de salir de gira, ya estaban cansados, hartos, y es en este mismo año 1966, poco después de la salida de este disco, que ellos deciden no más giras, no más presentaciones en vivo, no más conciertos masivos, simplemente dedicarse a hacer música en el estudio de grabación, ¿no? Y aunque en este disco pues todavía entra dentro del tiempo de las giras y las presentaciones en vivo, pues cada vez su material que hacían iba más dirigido hacia una música pues casi imposible de reproducir en vivo, ¿no? A partir del Rubber Soul, ¿no? Y pues con este Revolver, pues como ya les dije, dan un salto agigantado y sobre todo bien direccionado a lo que ya eran capaces de hacer en el estudio de grabación, ¿no? Entonces, a principios de abril del 66 hasta por ahí un poquito más de mediados de junio del mismo año, es lo que duran las grabaciones de esta obra maestra, ¿no? Que según se contabilizó y fueron más de 220 horas de trabajo en el estudio, imagínense, donde ellos ya piensan, ya ven como una especie de herramienta indispensable, un instrumento más en lo que es el trabajo en el estudio de grabación, ¿no? Donde George Martin funge un papel bastante importantísimo, ¿no? Si ya más bien él había fungido como pues un guía, ya aquí era realmente un colaborador inmediato, un facilitador y alguien que podía hacer que sus locas ideas que ellos tenían en la cabeza, él las traducía y las materializaba para hacerlas realidad, ¿no? También coincide el tiempo en que Norman Smith deja de ser su ingeniero de audio, su ingeniero de sonido, y entra un Geoff Emerick, un jovencísimo Geoff Emerick, donde pese a su corta edad, pues su gran talento y aportación como ingeniero de sonido también le deja su toque, ¿no? Su toque importantísimo y gracias a él y obviamente a George Martin, este disco trasciende más allá de un disco más, mucho más allá. Como lo mencioné al principio, es un parteaguas en la forma de hacer y producir música. Y pues bueno, vámonos rápido con el análisis track by track, donde abre con Taxman esa oda de odio al fisco inglés, ¿no? Como dice el nombre, cobrador de impuestos, donde más que una crítica es una queja bastante fuerte de George Harrison hacia todo esto. Decía, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pagar de impuestos? ¿Por qué se tienen que quedar con la mayoría de mis ganancias, ¿no? Y pues es más que nada una queja hacia esto, ¿no? Un detalle rápido que les puedo comentar sobre la grabación de esta canción, que bueno, como ya lo he mencionado, es de autoría de Harrison. Por vez primera, él abre una canción de él en un disco de The Beatles y pues es bastante fuerte, ¿no? Esta manera de abrir el álbum bastante fuerte y directa es lo que le da mucha energía al álbum también. Y pues un detalle que puedo decirles es que, pues a pesar de que Harrison es el autor y es una canción netamente de él,
Aquí el George el solo no es ejecutado por Harrison, sino es ejecutado por Paul McCartney. George Harrison venía teniendo problemas, ya había batallado como un par de horas con el solo, y es donde McCartney dice, a ver, préstame tu guitarra, y se saca un solazo bastante improvisado, pero bastante fuerte, directo y sobre todo muy peculiar, ¿no? Pues dicen por ahí las malas lenguas que a Harrison pues no le vino como que tan en gracia, así como que, muy bien, es mi canción, pero a final de cuentas brillaste tú en el solo, ok, dicen las malas lenguas, ¿no? Y pues no deja de ser una gran canción, donde pues sí Harrison se luce, ¿no? Como cantautor también. Después nos vamos con Eleanor Rigby, una canción de McCartney, donde cuenta la historia de precisamente de esta persona, de esta mujer, Eleanor Rigby, ¿no? Donde se dice por ahí que la idea fue inspirada en una tumba, en una, pues sí, en una lápida del cementerio de Liverpool, ¿no? Donde dice, yace aquí Eleanor Rigby, ¿no? Y pues bueno, es una historia bastante melancólica, pero bastante fuerte, ¿no? Emocionalmente, donde se puede sentir en la manera que se interpreta aquí McCartney junto a los coros de Harrison y Lennon, acompañados de un octeto de cuerdas bastante fuerte, bastante directo y pues que nos da una atmósfera, un ambiente bastante triste, pero también bastante dramático, ¿no? Vámonos con el siguiente tema, I'm Only Sleeping, solo estoy durmiendo, autoría de Lennon. A mi modo de ver y a mi más humilde opinión, una de las canciones de Lennon más fuertes y más, pues, bastante especiales a mi modo de ver, con uh, pues un sentimiento bastante, pues muy de él, ¿no? Solo estoy durmiendo, como dice la canción, con un ambiente bastante psicodélico, pero bastante aletargado, ¿no? Bastante somnoliento, ¿no? Es más, de hecho, se escucha un bostezo muy profundo a media canción, ¿no? Otra de las particularidades rápidas que les puedo comentar sobre esta canción es de que empiezan a incursionar con grabar guitarras y reproducirlas al revés, ¿no? De hecho, es en este disco donde esta técnica de grabación empieza a tener tiene su debut, ¿no? Empiezan ellos a experimentar con las cintas, grabando cosas y reproduciéndolas al revés, y el resultado pues será muy peculiar, ¿no? Muy especial, ¿no? Y esta sensible pieza, donde Lennon canta con gran sensibilidad, eh, pues es un temazo, ¿no? La verdad puedo decir, si no es que mi favorito de toda la discografía de The Beatles, pues por lo menos aquí es mi tema favorito, ¿no? En este disco, ¿no? Y pues también un solo de guitarra de Harrison esta vez, pero también reproducido al revés, ¿no? Que le da un toque bastante atmosférico, psicodélico y especial a la canción, ¿no? Eh, Vámonos con Love You Too, que es una canción de George Harrison muy basada en lo que es la música hindú, donde ya vemos un Harrison a estas alturas bastante metido en todo esto, ¿no? En toda lo que es la meditación trascendental y sobre todo la música hindú, ¿no? Influido fuertemente por su mentor, que fue el señor Ravi Shankar, ¿no? Donde se incursiona no solamente con la citara, sino con otros instrumentos de origen de este país hindú, como le llaman la tabla, y no recuerdo el otro instrumento, si no fue la onda, cómo se llama, pero igual muy de allá, ¿no? Muy del oriente, ¿no? Y pues bueno, una canción bastante especial. Y de ahí nos vamos a Here, There and Everywhere, una canción macarniana bastante dulce, donde pues McCartney se inspira directamente, como él lo ha citado en otras ocasiones, de lo que es la canción Only, este,
God Only Knows de los Beach Boys, ¿no? McCartney estaba muy metido en para este entonces ya, en esta manera de hacer música de Brian Wilson, ¿no? Líder de los Beach Boys, ¿no? Y es inspirada esta canción, en ese tema de The Beach Boys, ¿no? Donde unos Beatles bastante, pues, vamos, con una instrumentación bastante, pues, simple, ¿no? Es guitarras, bajo y batería, ¿no? Y un McCartney cantando con una voz bastante, pues, bastante dulce, ¿no? Un tema que él durante mucho tiempo consideró uno de los mejores, si no es que el mejor que escribió en toda su carrera, ¿no? Después vámonos con Yellow Submarine, también una canción escrita por McCartney, y pues bueno, se cuenta la leyenda que la primera vez que McCartney llegó con esta canción al estudio, Lennon y los demás pues no les parecía como que la gran cosa, ¿no? Y pues poco a poco fueron metiéndole y haciéndola del agrado, ¿no? Más que nada es una canción escrita para que Ringo la cantara, ¿no? Ringo siempre tenía que tener al menos un tema en cada disco y pues este fue el elegido esta vez, ¿no? Donde pues se dice que cuentan, ahora sí que otras versiones de la historia, donde pues se disfraza de una candidez infantil, realmente pues dicen que un alucín, ¿no? Un alucín muy en la onda de todo esto de la psicodelia, ¿no? Y pues bueno, de ahí vámonos con She Said, otra canción de Lennon, bastante también cargada de la atmósfera psicodélica que ya se venía manejando, alrededor del álbum, y donde Lennon, pues, como siempre, da rienda suelta a sus experiencias personales, ¿no? Se dice también que relata parte de su experiencia junto a Harrison de la primera vez que se sumergieron en un viaje de LSD sin querer, ¿no? Cuenta la historia que ellos fueron a visitar a su dentista junto con sus esposas y les pone un ácido en su té, ¿no? En su café, creo. Una pequeña dosis de ácido lisérgico, famoso LSD, y donde ellos se entran por primera vez en un viaje bastante psicodélico, ¿no? Pues desde ahí pues es pues la sustancia que más los acompañaría en esto de lo que es la etapa psicodélica de la banda, que a partir de aquí muchos la catalogan que es cuando empieza, ¿no? De ahí vámonos abre el lado B, el lado 2 del álbum con Good Day Sunshine. Buenos días, brillo del sol, una melodía bastante con el sello de McCartney, eh, pues bastante, pues una canción bastante feliz, ¿no? Bastante optimista, ¿no? Que es el despertar y dar gracias al brillo del sol, ¿no? Muy buena canción, con muy buenas armonías, de voz al final. Y pues bueno, después vamos con And Your Bird Can Sing, o como aquí en México se conoció durante mucho tiempo como El Petirrojo, ¿no? Una canción de Lennon bastante, pues bastante olvidada a comparación de otros grandes cortes del disco y de la discografía. Una canción bastante buena, bastante divertida, pero hasta cierto punto un tanto olvidada, ¿no? Si la comparamos con otros gigantes de su discografía, ¿no? Si bien no es un Yesterday, no es un Let It Be, no es una Want to Hold Your Hand, pero es una canción bastante buena, ¿no? Y pues se dice que su grabación, pues también les llevó como que cierto esfuerzo. Eh, de hecho hay unas tomas en el disco Anthology 2 del 96, donde se ven ya un Lennon y un McCartney bastante juguetones, riéndose y bromeando al momento de cantarla, ¿no? Y pues ya en su versión final, en su versión original, pues ya vemos unas guitarras armonizadas bastante bien colocadas y que le dan un toque a la canción bastante, pues bastante especial, diría yo, ¿no? Donde dice, según se cuenta que Lennon no recuerda realmente cómo la escribió ni cuándo, ¿no? Y de ahí vámonos al For No One, una hermosa canción, una hermosa melodía
100% de McCartney, donde se nota, es una canción de desamor, de abandono, y qué mejor que la atmósfera musical que envuelve al disco, ¿no? A la canción, perdón. Y pues, donde un George Martin bastante, eh, pues, ¿cómo se le llama? Bastante, pues, ingenioso, ¿no? Mete por ahí un clavicordio, el solo de corno francés bastante bien, apenas y al punto quedó, a mitad de la canción, ¿no? Una canción bastante, pues, bastante fuerte en lo emocional, pero bastante bien lograda por ellos, ¿no? Eh, Después vámonos con Doctor Robert, otra canción de Lennon bastante sagaz, bastante mordaz, pues de una instrumentación no tan sofisticada, pero vamos con ese toque que ellos venían ya manejando bastante, hasta cierto punto, pues un poco más experimental, ¿no? Me encanta la canción, es de mis favoritas. Esa manera de cantar de Lennon para mí en estos años, en este tiempo es bastante, para mí en lo personal, siento que es una de sus etapas bastante ricas y bastante buenas en cuanto no solo a lo vocal, sino obviamente a su forma de escribir, ¿no? Esta canción, pues se dice, cuenta la leyenda que pues realmente habla pues, de un dealer, ¿no? De un drug dealer, ¿no? Que más que recetarles pastillas o medicamentos, pues les receta otras cositas extra, ¿no? Realmente se desconoce quién es o de quién se trataba realmente, de quién hablaba esta canción Lennon, pero se comentan muchos personajes, ¿no? Incluidos el mismísimo Bob Dylan, ¿no? Robert Allen Zimmerman, ¿no? Que no es otro más que Bob Dylan, ¿no? Que se cuenta que va dirigida o trata de él, ¿no? Esta canción. Después vámonos con I Want to Tell You, una canción de Harrison, la tercera con la cual eh, da otra incursión al álbum, es su tercera participación. Es una gran canción, a mí me encanta, sobre todo esta especie de riff con la que abre. Tarán, tarán, tan, 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 tan. Me encanta. En lo musical siento que es una canción, un tema muy bien logrado, que se dice también que pues realmente se pudo haber hecho más por la canción, pero pues ustedes saben, ¿no? Siempre existió como que pues un poco de desapego por parte de todos a las canciones de Harrison, desgraciadamente. Pero bueno, me encanta a final de cuentas el resultado y pues es un tema bastante bueno y disfrutable, de los mejores que metió Harrison también por este tiempo, ¿no? Después vámonos con Got to Get You Into My Life. Got to Get You Into My Life, o Estarás en mi vida, es la traducción. Una canción macarniana, igual con tema de canción bastante polémico, ¿no? Que él afirmaría y admitiría después que, pues sí, es una canción que habla sobre la hierbita, ¿no? Este, que dice, estarás en mi vida, y vaya que lo acompañó, ¿no? A lo largo de su vida este músico, de los mejores músicos de la historia de música, ¿no? Que es Sir Paul McCartney, ¿no? Y la peculiaridad o particularidad de esa canción es ese arreglo de metales, ¿no? Como todos ya lo sabemos, podemos escuchar en la versión de Anthology 2 del 96, pues que no se, en su concepción, en su momento de concepción, pues no se parecía nada a lo que fue siendo la toma final, ¿no? La versión final. Fue una canción donde podemos ver la evolución del tema a partir de su concepción, donde pues nada que ver con la versión final, ¿no? Pero es una muestra más de que podemos ver a unos Beatles bastante comprometidos con lo que hacían y evolucionaban bastante rápido en el estudio, en su trabajo, ¿no? Donde, como lo menciono, su particularidad es ese arreglo de metales bastante bien, ahora sí que dan como
como clavo, ¿no? Van directo, ¿no? Y dieron al clavo con este arreglo de metales, ¿no? Muy bien orquestado, ¿no? Y pues vámonos con Tomorrow Never Knows. Tomorrow Never Knows, que es la canción, irónicamente, pues fue la canción con la que empezaron a trabajar las sesiones, ¿no? Donde empezaron a trabajar con ella, fue la primera, y aquí la vemos cerrando el álbum, ¿no? Que fue la última que incluyeron, ¿no? Cerrando de esta manera un disco bastante especial, pero sobre todo bastante poderoso, con esta incursión de Lennon, una composición más de él, donde se habla de muchas cosas, muchos temas bastante filosóficos, pero más que nada de libro inspirado en el libro tibetano de los muertos, según el propio Lennon redacta después, ¿no? O da a conocer. Obviamente, bastante influido sobre lo que es el trance de pues un viajecito con el ácido lisérgico también, ¿no? Tiene que ver mucho. Y toda esta ola pues vamos, de música bastante psicodélica, ¿no? Que pues prácticamente a mediados de los 60 pues era la tendencia, ¿no? A partir de mediados de los 60 hasta gran parte del final de la década, pues imperó, ¿no? En muchos estilos, ¿no? De hecho, todavía hasta principios de los 70 se pueden ver en bandas ya de una orientación un poco más heavy, pues todavía destellos, ¿no? De lo que fue la psicodelia, ¿no? Un evento, un movimiento musical y cultural bastante importante, ¿no? Allá a mediados de los 60, ¿no? Donde pues Lennon lo hace su estandarte, ¿no? Su bandera estandarte y pues lo vemos aquí bastante bien orquestado y bastante bien definido. Otra peculiaridad, otra particularidad del tema es que Lennon desde un principio dijo, esta tiene que ser una canción especial. Quiero que mi voz suene como si fuera el Dalai Lama en la cima de la montaña eh, del Himalaya, ¿no? Acá bien locote, ¿no? Dice, donde de hecho, como maestra extravagancia, o quizá lo hubiera hecho realidad, donde dice, si es posible, si me tengo que colgar de una soga y volar por el estudio para darle ese toque a mi voz, lo haré, ¿no? Entonces, pues aquí vemos a un Jeff Emerick, un jovencísimo Jeff Emerick, pues trabajando duro en ello, junto con un George Martin bastante experimentado, y a final de cuentas, la voz de Lennon pasa por muchos procesos y uno de los más especiales es que cantó a través de un altavoz, ¿no? De un altavoz que daba un altavoz giratorio, de hecho, que eso le da el toque distintivo al tratamiento vocal que recibió Lennon en esta canción, ¿no? Donde al final pasa sobre un parlante Leslie, de esos que eran utilizados comúnmente para los órganos Hammond, ¿no? Entonces, todo este tratamiento en la voz de Lennon, pues, le da un aire bastante de misticismo a la canción y peculiaridad, ¿no? Un trabajo vocal sonoro bastante especial y bastante psicodélico, valga la redundancia, ¿no? Y pues, ¿qué decir de la estruendosa batería de Ringo? A mi modo de ver, una de las mejores interpretaciones de su instrumento, Ringo aquí se luce con ese ritmo, con ese beat, y adornado y complementado por los loops reproducidos de manera al revés que ellos incursionaron y metían en canciones como esta, ¿no? Los loops de esos ruidos bastante raros y psicodélicos que dan la impresión al oyente de estar pues, precisamente en uno de estos viajesotes, ¿no? De esta manera tan contundente cierra el álbum. Eh, las dos canciones que cierran el álbum, Got to Get to Got to Get You Into My Life y Tomorrow Never Knows, creo que Lennon y McCartney en sí, por separado, nos dan pues una gran muestra de lo que eran capaces de hacer, no solo vocal, sino en la forma de escribir sus temas, ¿no? Eh, yo creo que a partir de aquí también se ve muy marcado que Lennon y McCartney ya se estaban separando cada vez más, ya pocas veces
se daba las colaboraciones entre ellos. Si acaso, si uno llegaba con una canción, pues a medias o ya casi por terminar, pues uno le colaboraba ahí con una frase, quizá a lo mejor un par de palabras, pero en sí realmente aquí ya vemos en la dirección de ambos bastante, pues bastante diferente uno al otro, ¿no? Y aquí ya podemos ver y podemos sentir cuál es cuál, ¿no? Quién es quién en sus respectivas canciones, ¿no? Eh, Como podemos ver, Eleanor Rigby, una canción netamente de McCartney, o una Here and Everywhere, ¿no? Que a pesar de todo Lennon la cataloga como su canción favorita de McCartney, ¿no? Eh, pero podemos ver claro el sello McCartneyano aquí, ¿no? O un Good Day Sunshine, qué decir de una For No One, ¿no? Donde esa dulce manera de escribir y hacer melodía muy a la McCartney, donde se nota a primera instancia, ¿no? No podemos dudar, esta canción es de Lennon o esta canción es de McCartney, como en el caso de las que he mencionado, ¿no? Y qué decir de Got to Get Your Into My Life, ¿no? Que igual es una canción con sello McCartneyano a más no poder, en contraste con las de Lennon, ¿no? Que un I'm Not Sleeping, este himno sesentero igual bien psicodélico, eh, se diferencia mucho, ¿no? O una And You Bird Can Sing, bastante irónica, bastante divertida, ¿no? O qué decir de Doctor Robert, igual una pieza donde podemos ver pues esa forma de cantar de Lennon y esa forma de escribir bastante personal, ¿no? Lennon siempre se caracterizó por tener las letras más personales, ¿no? Más introspectivas hasta cierto punto, siempre tomándose a él como primera inspiración, ¿no? Y qué decir de la ya mencionada Tomorrow Never Knows, ¿no? Del mañana nunca se sabe, esa frase tomada de Ringo Starr, pero que Lennon hizo suya, ¿no? Dándole título a una de sus canciones más psicodélicas y poderosas pues de todo su catálogo, me atrevo a decir, de Lennon, ¿no? Y pues ya podemos, como dije, hacer la diferencia muy marcada, ¿no? Entre los temas de uno y de otro, ¿no? Los temas de McCartney aquí siempre, pues bastante meticulosos e inclusive podemos decir que casi académicos, ¿no? De manera casi académica, por esa manera tan, pues tan musicalmente correcta y bastante bien compuesta, ¿no? En tanto musical, en lo armonioso y en a lo melodioso, ¿no? Con su sello de él, ¿no? Podemos verlo en canciones como Here, There and Everywhere o Good Day Sunshine, como les diga ya, quiero decir, de la hermosísima For No One, o pues bueno, esta grandiosa y dramática Eleanor Rigby, ¿no? Que contrasta mucho con, pues como ya les dije, con los temas que ya mencioné de Lennon, ¿no? Un Doctor Robert, un Tomorrow Never Knows, una I'm Only Sleeping, ¿no? Y pues también los temas de Harrison bastante a la altura, ¿no? Es un disco perfecto a mi modo de ver, aunque algunos críticos, pues, si lo comparan con un Abbey Road o incluso con un Rubber Soul o un Sgt. Peppers, pues dicen que es un disco, pues, un poco carente de hilo, un poco carente de cohesión. Si lo comparamos los temas uno entre otro, o uno con otro, pero a final de cuentas como un álbum, como un todo, yo creo que es majestuoso, es gigantescamente sublime, ¿no? Estamos ante una de sus obras maestras, bastante fuerte, mi disco favorito, bueno, está entre en lo personal está entre este y el Abbey Road, pero si me tengo que decidir por uno, yo creo que pues sería este, ¿no? Yo lo pongo pues, a la par del mismísimo Abbey Road. Incluso me gusta más que el Sgt. Peppers, ¿no? Ya, pues en el Pepper, pues se ven, pues ya bien,
ya bien marcadotes en la psicodelia y sobre todo en la experimentación. Yo creo que ya ahí ya es realmente otro giro, un giro más que le dieron a su estilo musical, pero yo creo que este es el borde, ¿no? Yo creo que este es el filo del abismo, ¿no? Musical. Yo creo que aquí, sin dejar de ser aún esa imagen de Beatles que vimos al principio en sus primeros años de su carrera, sin abandonarla al 100% como lo hicieron ya con Pepper en el 67, aquí todavía los podemos ver de cierta manera, eh, eh, pues en esa imagen de banda pues bastante popular y exitosa, pero ya con unos Beatles más maduros, tanto en lo personal como obviamente en lo musical y artístico, ¿no? Yo creo que esta es la verdadera joya, la verdadera gema, eh, y la verdadera muestra de lo que eran capaces de hacer y la verdadera joya con la cual ellos se presentaron ante el mundo como unos Beatles bastante capaces y arriesgados de hacer muchísimas cosas que jamás nadie hubiese pensado o se hubiese imaginado que presentarían aquí, ¿no? Es un parteaguas, como ya lo dije, en la manera de grabar música en el estudio. Otra particularidad, otra cosa especial que se vio a partir de este álbum es el uso del double tracking, o el grabar esas voces sobrepuestas, ¿no? Eh, esto le benefició mucho a Lennon porque pues él odiaba su voz y le rechocaba, le remolestaba tener que doblar su voz, tener que cantar una o dos o hasta tres veces la misma frase, ¿no? Para llenar eh, pues sí, la sonoridad en la canción. Él odiaba hacer eso y con esta novedad a partir de este álbum que es el double tracking, o grabar la voz, dobletear la voz, como valga la redundancia, pues esto le benefició mucho a él, ¿no? Y lo podemos ver a partir de este disco que usaron esta novedad, esta tecnología novedosa en la grabación de sus partes vocales, ¿no? Y pues, como ya lo he mencionado, la manera de hacer las atmósferas musicales en cada canción, sobre todo en las más psicodélicas, pues es una manera de notar cómo la evolución se podía ver, ¿no? En la tecnología, ¿no? Sobre todo si comparamos sus discos de los primeros años, allá estas obras maestras que nos presentaban en este ya lejanísimo 1966, pues podemos ver pues los pasos agigantados que ellos iban dando, ¿no? En el estudio de grabación, ¿no? Como ya lo he dicho, muy bien orquestados por George Martin y este nuevo ingeniero de sonido George Emerick, que vendría trabajando con ellos hasta casi hasta el final de su carrera. Creo que hasta Abbey Road trabajó con ellos, ¿no? Es un disco bastante importante que marcó, como ya lo he dicho, marcó bastantes antes y después de lo que era la forma y manera de hacer música, ¿no? Y pues es un disco bastante eh, célebre por eso, ¿no? Rápido les comento de la portada. La portada fue a cargo de Klaus Burman, un amigo entrañable de ellos desde los tiempos de Hamburgo. De hecho, un bajista bastante bueno que acompañó a Lennon en su carrera solista en algunas ocasiones, ¿no? Klaus Burman, pues, le encargaron el hacer la portada de este álbum. Él se basó, dijo, pues quiero hacer la imagen de The Beatles, pero no con simples fotografías. Entonces él ideó estas pinturas, estas maneras de dibujarlos en las esquinas, complementándolo con un collage de fotografías, a manera de embudo, a manera de conos, y vemos cómo van saliéndose del centro hacia los lados. Eh, que es como si salieran de sus cabezas, ¿no? De sus mentes, que compaginaba realmente con lo que es, perdón, con lo que era su manera de empezar a hacer música, ¿no? Esas ideas que ellos tenían salían, ¿no? Y George Martin las hacía realidad, ¿no? Entonces,
una portada bastante psicodélica, bastante que marcó también la manera de hacer las portadas de los discos, ¿no? Ya no se limitaba solamente los artistas ya no se limitaban solamente en crear su arte a través de la música, sino también a través de las portadas de su material, de sus discos, ¿no? Donde vemos realmente, pues aquí unos Beatles bastante bien, capturados para el momento y la esencia que querían ellos dar a notar, ¿no? Aquí en la contraportada, pues una foto un poquito más, pues más, normal, ¿no? Por así decirlo. Eh, Otro dato importante antes de que se me vaya, otra peculiaridad del disco es que, como todos ya lo sabemos, pues diferían mucho las versiones, ¿no? La versión inglesa y de Inglaterra a las versiones norteamericanas y de ahí el resto del mundo, ¿no? Aquí tengo el disco de mi papá que me prestó, donde pues aquí su versión que salió en México, pues es más corta, viene con menos canciones. Si bien originalmente, perdón, el álbum salió con 14 cortes, 14 canciones, aquí se corta a 11 canciones, ¿no? Las que deciden dejar fuera para que aparecieran en un álbum recopilatorio también de principios, bueno, de mediados de ese año igual, que es Yesterday and Today, donde podemos ver canciones como I'm Only Sleeping, Dr. Robert, And You Bird Can Sing, donde pasan a formar parte de este disco y por eso no salen en esa versión nacional que les mostré ahorita. Esas tres canciones ya no salen ahí, no fueron incluidas en ese Revolver de esa versión, pero las tenemos aquí, en este mítico Yesterday and Today, con su portada pues bastante normal, ¿no? A comparación de lo que algunos tirajes, los primeros tirajes, era la famosa portada del carnicero, donde se ven unos Beatles con muñecos descabezados, pedazos de carne, con unas batas como de doctores, de carniceros, por eso se le conocía así, donde fue rápidamente cambiada en la foto del baúl, ¿no? Pues también tiene unas cuantas referencias al Paul is Dead, ¿no? Al tener a Paul dentro del baúl, a diferencia de los demás, ¿no? Pues bueno, es otros temas, ¿no? Pero quería mostrarles porque o sea, aquí vienen las canciones que quitaron de esta edición, pero en la versión original, la versión de Inglaterra, eran los 14 temas que ya les mencioné, ¿no? Donde otro dato curioso es que al año siguiente son ganadores del Grammy por mejor portada de álbum, ¿no? Donde Klaus Bormann, pues, pues se luce, ¿no? Así, aquí con esta portada bastante, pues peculiar, ¿no? Para la época. Pues bueno, eso sería todo lo que podría comentar. Ya a manera pues de lo que fue la recepción y crítica, pues Revolver fue un álbum pues bastante elogiado, no solo en su tiempo, sino a través también del tiempo logró alcanzar alturas insospechadas, donde realmente es un disco, un álbum que incluyó a bastantes generaciones de músicos. Su influencia se nota a partir el día que vio la luz, ¿no? A partir de ese mítico 5 de agosto de 1966, ¿no? Donde a partir de ese momento influye de manera sobrenatural, podría decirlo yo, porque bastantes generaciones y músicos lo citan como una de las mayores referencias e influencias en su arte que ellos hacían, ¿no? Y pues como no, estamos hablando de The Beatles, ¿no? Los músicos que cambiaron la historia de la música para siempre, ¿no? Y pues bueno, en mi opinión personal,
Yo sé que no les interesa oír mi opinión personal, pero ahí les va, ¿no? Pues yo digo que estamos, como todo el mundo estará de acuerdo conmigo, ante una obra maestra, una magna obra. Yo lo sitúo sin problema a la par de Abbey Road, que es como el disco que se lo ha catalogado como el mejor de los de Liverpool. Yo si no es que sin problema lo sitúo a la par de ese mítico Abbey Road. Eh, Muchos dicen que pues fue el preámbulo a lo que hicieron después, el Sgt. Peppers, que si bien la experimentación empezó aquí, ahí en Sgt. Peppers pues ya se ve en la cúspide, ¿no? Y pues sí, si hablamos, lo tomamos de esa manera, pues sí es cierto, pero a mi modo de ver, yo creo que es aquí donde realmente eh, se muestran ante el mundo como una banda bastante grande, bastante fuerte, ya unos artistas de mérito propio y pues unos genios, ¿no? Ya a partir de aquí son unos genios indiscutibles, ¿no? Y pues bueno, en lo personal es mi disco favorito y pues muy bueno, buenísimo, yo creo bastante de los más disfrutables y pues que no debe de faltar en tu colección, no debe de faltar en tu colección. Y pues obviamente, ¿no? Sabemos que se hicieron bastantes reediciones. La más reciente en 2022, donde pues no solamente fue reeditado eh, no fue solamente remasterizado, sino fue de hecho remezclado por Giles Martin, el hijo de George Martin, donde ya las remezclas lo hacen pues más especial aún de lo que es, ¿no? Pero pues, yo me quedo con esta versión, yo me quedo con la versión oficial, donde pues no le pide nada a ninguna otra versión o reversión. Es un álbum, pues a mi modo de ver y a mi más humilde opinión, uno de los discos más importantes de toda la historia de la música popular, donde muchos ranking, muchas revistas especializadas, incluso programas y críticos de tanto de aquellos tiempos como actuales lo sitúan como, lo llegaron a situar como el disco número uno de la música popular, de toda la historia de la música popular de todos los tiempos, ¿no? Eh, claro que se lleva ese mérito y mucho más. En lo personal, pues mi álbum favorito, The Beatles. Eh, yo creo que todo el mundo lo ha escuchado, pero si no, de lo que se pierde. Yo creo que es uno de esos discos que deberíamos escuchar y reescuchar antes de morir, ¿no? No nos podemos ir de este mundo sin haberlo escuchado y sobre todo sin haberlo disfrutado. Eh, Como ya lo dije, en lo personal creo que aquí Lennon es una de mis etapas más favoritas sobre la composición y las canciones de Lennon. Yo creo que aquí es su época donde pues más brilló en mi más humilde opinión personal. Y pues me encanta, es mi disco favorito, sin lugar a dudas. Bueno, este y el Abbey Road son mis discos favoritos de The Beatles. Pues bueno, eso fue todo por hoy, por mi parte. Felices 59 años ya al Revolver. Que Revolver, bueno, rápido les comento, este álbum iba a tener se había pensado muchos nombres, entre ellos Abracadabra, o bastantes nombres, ¿no? Pero decidieron por Revolver, que nada tiene que ver con un arma, sino Revolver se le llamó así por eh, lo que hace el girar de un disco en un tocadiscos de discos de vinilo o una tornamesa. Es el revolver, ¿no? Que es la acción que hace eh, esta, el tocadiscos, por así decirlo. De ahí el nombre, ¿no?
Pues bueno, escúchenlo. El que no lo ha hecho no sabe de lo que se pierde y vuélvalo a reescuchar, disfrútenlo, ¿no? Estamos ante una colección de temas bastante rico e importante. Creo que de las mejores canciones que escribió Paul McCartney en toda su carrera se encuentran aquí. Y qué decir de las del John Lennon, también yo creo que las de Lennon se encuentran, unas de sus canciones más especiales y más significativas se encuentran en este disco, ¿no? Y pues podemos ver también a un George Harrison bastante, pues ya dando indicios de lo que llegaría a convertirse en un gran escritor de canciones también. Y pues Ringo brilla también con su Yellow Submarine, esa canción más que nada pues prácticamente dedicada a los niños, que aquí magníficamente grabada por Ringo, ¿no? Yo creo que aquí, como en casi toda su obra, los cuatro brillan con intensidad propia, ¿no? Pero a mi modo de ver, pues sí, creo que el punto más álgido en la composición y en la grabación de lo que fue la carrera de The Beatles, pues prácticamente o relativamente corta carrera de 8 años, yo creo que estamos ante uno de sus puntos máximos, ante una de sus cumbres discográficas, ¿no? Sobre todo en la manera de hacer música y escribir canciones de McCartney y de Paul McCartney y de John Lennon. Yo creo que aquí están pues, prácticamente alcanzando su clímax, ¿no? Como compositores y hacedores de música, por así decirlo. Pues bueno, sería todo de mi parte. Muchas gracias por escuchar, tomarse la molestia de ver aquí el contenido que sí sencillo, pero con mucho amor y dedicación les comparto, ¿no? Y pues bueno, felices 59 años a esta obra de arte de The Beatles, por donde quiera que se le vea y sobre todo por donde quiera que se le escuche, ¿no? Pues bueno, eso es todo por mi parte. Les ha hablado el abuelo del blues y nos vemos en una próxima entrega de Hablemos de.